Gracias. Tenemos una interesante lección para cada uno de ustedes, tan interesante que va justo con los tiempos y apremia lo que está pasando en nuestros días. Es interesante que la semana pasada, hace unos días, el 14 de mayo del 2018, se inauguró y se trasladó de Tel Aviv a Jerusalén la embajada americana. Ahora esto es muy simbólico con los tiempos finales porque a través de ese cambio, que también lo hicieron justo, lo planearon hacer justo 70 años desde la inauguración de Israel como nación que regresó en tiempos modernos. A 70 años después aparecemos ahora con ¿por qué no antes se pudo obtener las embajadas internacionales en la nación, en la ciudad de Jerusalén? Bueno, porque justamente las Naciones Unidas, cuando eligieron a Israel y hicieron los cambios que tenían que hacer junto con los palestinos para tener dos naciones, la árabe y la judía, hicieron muchas cosas, y una era de prevenir de no tener embajadas en Jerusalén, porque los palestinos también claman a Jerusalén y la reclaman como su capital. Entonces, lo que se nos da en este momento es que se dio por fin. Presidentes americanos, muchos prometieron y no cumplieron, y este presidente prometió y cumplió, y ahora vemos las complicaciones de ese cambio y cómo a través de la enseñanza usted va a entender el por qué esto da un inicio, da una pauta especial del 14 de mayo de este año. A pasar esto trae unas connotaciones muy fuertes en acelerar aún más las señales de los tiempos finales. Entonces, preparémonos para orar y recibir la palabra del Señor, todos los que estamos aquí. Gracias, Señor, por su presencia. Oren conmigo, amados hermanos. En esta noche, yo he venido a edificar mi casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, sople vientos. Mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno, aplico y amo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces estamos hablando justamente que el regreso de Israel es parte de las profecías. Sabemos que el pueblo de Israel estuvo desde que Roma destruyó el templo en los 72, que se destruyó el templo allí. Empezó el tiempo de la expolio, donde salieron todos los judíos a diferentes naciones, especialmente en Medio Oriente y Asia y en Europa. Y eventualmente, con el tiempo, el transcurso de los siglos y los siglos, empezaron a regresar de nuevo a su patria sin tener ellos una identidad propia con Israel y Jerusalén. Entonces, en 1897, dos hombres, uno llamado Lem Pinsker y Theodor Herzl, los dos iniciaron una pauta de tratar de convencer a las naciones de tener el pueblo de Israel de regreso a una nación. Aún se estimaron algunos países en África como Kenia, impresionante, y otros lugares para empezar una nación, pero el pueblo de Israel deseaba volver a su nación, a lo que Dios les dio a ellos desde un principio, miles de años atrás, donde Dios puso los límites de la nación. Y entonces encontramos nosotros que estos dos hombres, Leon Pinsker y Theodor Herzl, empezaron un movimiento de buscar apoyo y ayuda para que ocurriera esto. Y sabemos que después ocurrió la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis hicieron tanto daño, y eventualmente, a través de tanta situación y tanto dolor al pueblo judío, por fin volvió a existir la nación judía en tiempos modernos. Entonces, esa elección y ese momento trajo al mundo entero de nuevo el elemento de los tiempos finales, cuando Israel volvía a su gente. Y hoy encontramos, los que no han logrado visitar a Israel, los motivos muchísimo. Hoy encontramos lo que era desierto
hay plantaciones, hay campos, hay bosques, todo lo que era antes desierto, porque en realidad cuando los israelitas regresaron a lo que llamamos hoy Israel, había mucha tierra árida, había mucho desierto, y ellos han convertido eso en un paraíso, en una belleza. Han trabajado desde 1948 arduamente en mejorar esa linda nación y mejorar la capital, Jerusalén. Entonces vemos que estamos en esos tiempos tan críticos, que la venida del Señor es eminente. Y vamos a ver nosotros cómo funciona eso con las naciones, qué es lo que las naciones se esperan. Ahora recordemos lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 14. Nos acuerda el Señor una vez más para todos nosotros una amonestación de paz del apóstol San Pedro, que nos dice: por eso, amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas finales, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprochables, en paz. Dios quiere que andemos nosotros bien con Él, que estemos en comunión con Él en paz. Sucede que en nuestros días, lo que es la profecía, la parte profética, lo que es el estudio de escatología, el estudio de los tiempos finales, sucede que en esos tiempos lo que está pasando es que hay mucho temor, pánico para algunas personas, y otras personas entran en una euforia que solamente quieren estudiar la parte de escatología en la Biblia y olvidan lo demás. Entonces no, tenemos que tener un equilibrio, no hay que tener temor, pero hay que estar informados. Cada vez que vemos las noticias y vemos lo que está pasando en Israel y vemos lo que estamos pasando en otras naciones, nos damos cuenta que el Señor está por venir, y todo lo que se ha profetizado a las naciones se está dando en nuestros días, en medio de nuestros ojos. Entonces, en los acontecimientos finales, la segunda venida de Cristo habla del propósito de su venida con relación a las naciones. Sabemos que hay eventos muy claves que nos demuestran que ya el Señor está a la puerta, ya el Señor está por venir. ¿Cuáles son algunos de esos eventos? Bueno, vamos a mencionar varios. El primero es el evento de Israel, de lo que estamos hablando ahora. Israel otra vez surge como nación. Israel de nuevo empieza, y ahora hace un par de días, mientras estamos grabando este programa, surge de nuevo que la embajada americana es trasladada a Jerusalén, y eso ha causado con los enemigos de Israel grandes y serios problemas y grandes amenazas. Inclusive ya 2 embajadores de 2 naciones fueron removidos de inmediato y pidieron que los judíos salieran de allí, los embajadores judíos, como pasó en Turquía y lo que pasó también en Sudáfrica. Entonces vemos que en el plan de Dios, al profeta Daniel, Dios le habló con los tiempos finales, cómo serían y cómo se daba eso. Y encontramos nosotros que en el capítulo 2 de Daniel, Dios le habla sobre los imperios que deben de ser, que ya pasaron, los imperios que hubieron en ese entonces. Y Dios le muestra a Daniel a través de la interpretación de sueños de Nabucodonosor de qué se trataba. En Daniel 9, 23 y 24, estos eventos claves, nos empieza a decir la palabra allí el Señor a Daniel. Le dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden. Daniel 9, 23 y 24. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. ¿Quién vino? Ahí vino Gabriel para decirle, mientras que el ángel Miguel fue el que peleó para que pueda penetrar los aires y trajera el mensaje a Gabriel. Entonces habían pasado unos 21 días y por fin llegó el ángel de Dios a decirle la historia o darle el informe a Daniel, que había pedido y ayunado y buscado a Dios con respecto a la pregunta que tenía de los finales de tiempo y su pueblo. Entonces dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Como Dios ama a su pueblo y a los que interceden y buscan a Dios a favor de otros. Tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí se estipulan 70 semanas. Sabemos que se han cumplido ya 69 de ellas, y la última semana,
requiere, y cuando hablan de semanas, la Biblia interpola ciertos tiempos. Aquí semana significa años. Se requiere que haya una pausa en este momento, desde que Jesús ascendió al Padre. Hay una pausa de la última semana, y esa pausa se debe a que nació la iglesia. Y cuando la iglesia fue impartida de poder por el Espíritu Santo, vino la pausa de la semana 69 a la 70 que está por venir. Al terminar el tiempo de los gentiles, al terminar el tiempo de la iglesia, es cuando empieza esa semana. La última semana, los 7 días, y vamos a ver que son 7 años en realidad, y van a pasar muchas cosas al final de ese tiempo. Y dice Daniel 9:27, y por otra semana, o sea la última, confirmará el pacto con muchos. Está hablando ahora ya dentro de la otra semana. Vamos a encontrar que a medida de ese tiempo el anticristo va a firmar un pacto, y dice, a la mitad de la semana, o sea 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para ese entonces va a haber el templo, el anticristo va a dejar que eso pase, y dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones. Abominaciones significa todo lo que trata que ver con ídolos. Todo lo que trata que ver con ídolos es abominable a Dios. Dice, y con la muchedumbre de las abominaciones, todos los actos malévolos y malos del anticristo, vendrá el desolador. Este hombre que se llamará el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El juicio que se va a dar contra el anticristo. O sea que el anticristo va a ser una persona que al principio va a apoyar a Israel, que al principio va a tener con ellos una conversación de paz, que al principio va a iniciar una paz, pero a los 3 años y medio se va a descubrir la verdad y el propósito del que él estaba detrás de eso, que había detrás de eso. En Daniel 12:1, de nuevo, implica de la nación de Israel. Estamos empezando con Israel para entender el resto de las naciones, y dice bien claro lo que sucede cuando venga la gran tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? El ángel guerrero, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Jesús dijo esta misma profecía, y Jesús la repitió y dijo esto mismo en Mateo 24, las mismas palabras, que va a haber este terrible tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro. Justamente el tiempo de lo que se sucede con la gran tribulación es un tiempo de prueba para la nación de Israel. La nación de Israel estará seriamente amenazada, seriamente rodeada de enemigos. Y veremos nosotros cuál va a ser el terminar de eso y el clima de eso. Pero sin embargo, en ese tiempo es cuando van a entender los judíos la importancia del Mesías que ellos negaron en un tiempo atrás, y en esta ocasión van a estar muy disponibles y dispuestos a recibir a ese Mesías. Entonces, ¿qué sucederá con las naciones? Bueno, se da a través del tiempo y lo que se ve. En especial les refiero a lo que es el libro del profeta Ezequiel, capítulos 38 y 39, donde allí se habla de una confederación de naciones que van a venir del norte hacia Israel para destruir la nación. Serán naciones como la Confederación de Naciones. Es muy posible que entre ellas esté obviamente Rusia, porque el nombre de Rusia es bien claro, Gog y Magog. Entonces se habla de Rusia, se habla también de China, Magog, se habla también de Irán y Turquía. Habla de los persas. Ahí con despacio lee Ezequiel 38 y 39. La profecía es justamente las naciones que están en este momento aliándose en contra de la Unión Europea y de Estados Unidos. Son las naciones que van a venir a interferir contra Israel. Yo tuve la linda oportunidad de estar en Israel hace un par de años atrás, y pude ver a 2 cuadras justamente la frontera de Siria. ¿Y qué tenemos hoy en Siria?
unas profecías que Siria sería destruida. Y encontramos en Siria, está Siria siendo destruida terriblemente en nuestros días, y sabemos que en Siria ya hay soldados rusos, ya hay soldados americanos y también hay soldados de Irán. Entonces vemos que hay una mezcla muy difícil, es como aceite y agua, y va a haber grandes problemas eventualmente. Estamos en inicios y en principios de una tercera guerra mundial. Déjenme decirles que si dice la palabra que los tiempos que han de venir son peores, que nunca se han dado, entonces uno dice, pero la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, el siglo pasado, el siglo XX, fue el siglo más belicoso, donde murieron más gente a través de guerras y a través de gobernantes socialistas y gobernantes comunistas que acabaron con su propia gente. ¡Ojo Venezuela! ¡Ojo Colombia! Y resulta que esos gobernantes, se estima que aproximadamente 231 millones de personas murieron a través de guerras. Aún guerras civiles como la que ocurrió en México a principios del siglo, la gran guerra civil en México. Entonces, y varias de nuestras naciones, incluyendo todas las naciones del mundo, aproximadamente 231,000, otros estiman 260 millones de personas perecieron durante esa guerra en un siglo. ¿Qué nos espera en este siglo? Hay mucho por qué orar. De nuevo, no es de entrar en pánico, pero entrar en entendimiento. Por eso hay que interceder y rogar al Señor por la paz. Es más, en Daniel 7, 17 y 18 dice, de estas bestias, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Simple, la palabra bestia tiene que ver con personas en autoridad que van contrarias a la voluntad de Dios. Después recibirán el reino de los santos. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerá el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Es cuando viene Jesús y tomará él posesión de toda la autoridad en la tierra, y allí reinaremos con él. Vemos también a las naciones en Europa. Vemos que en este momento Europa está siendo afectada por algo muy particular. Europa está siendo invadida paulatinamente por grupos islámicos. Es muy posible, como tenemos ya en Inglaterra, que ya hay fuerza política. Uno de los alcaldes de Inglaterra, de Londres, uno de los alcaldes de Londres es justamente musulmán, y eso va a continuar más. Lo mismo en Francia. En Francia usted puede ir a París y ver todo bonito alrededor, el círculo de la ciudad y la arquitectura de la ciudad y los museos y la parte turística. Pero si usted sale fuera de esa parte turística, hay otro círculo donde están todo lo que es las partes que son guetos, y en todas esas partes están mucho pueblo islámico que está afectado por economía, por falta de oportunidades, y que está muy molesto en contra de Francia. Y hay otros países europeos que están en la misma situación, especialmente después de lo que pasó en Siria, que muchos salieron refugiados, y entre ellos se mezclaron personas ya con agendas de explorar y cautivar a Europa. Entonces, también a través de esto sabemos que hay pueblos árabes que se van a unir, van a hacer una confederación y van a rodear también, hacerle daño a Israel. Esto ya es profetizado, eso es algo que va a suceder eventualmente. Otra cosa que se da en ese tiempo, esta es otra señal muy particular, que va a empezar la persecución a los creyentes, a los cristianos mundialmente, lo cual ya está comenzando. Aún en Estados Unidos, ya en California se están haciendo leyes para prohibir literatura cristiana, para prohibir consejería cristiana, para personas que están tienen un sentir que están con un problema de identificarse si son de verdad de una manera o de otra manera, entonces tienen problemas con su identidad sexual. Entonces ellos van a un consejero y el consejero dice que la Biblia dice esto, o que una literatura cristiana, entonces va a ir a la cárcel el consejero. Eso está por pasar. Entonces, viene una persecución a los creyentes y también una persecución a los judíos. Esto es muy serio, eso es algo muy real de los últimos tiempos. Persecución a los creyentes y el antisemitismo que ya se está dando en nuestros tiempos. Ya hay naciones
que no quieren recibir productos de Israel, que rechazan a los cultivos de Israel que son hechos tan especialmente en los famosos kibús y demás. Prefieren no comprárselos con tal de causarle daño a Israel, porque no están contentos con la política de no poner las dos naciones unidas, a Israel y a los palestinos, como una sola nación, y darle a los palestinos a Jerusalén como la ciudad capital. Bien, hay otras cosas que están por pasar antes de los finales de los tiempos que tenemos que merita mencionar ahora, que después lo tomaremos con más despacio en otras lecciones, porque todo eso se está poniendo muy bueno justo por el tiempo, y es el rapto de la iglesia, el arrebato de la iglesia. Ahora, ese arrebato sucede y a través de las escrituras. Los teólogos difieren en cuanto a cómo se va a dar, de qué manera va a pasar esto. Entonces hay 4 puntos de vista, los cuales vamos a estudiar muy pronto con mi clase de seminario. Vendrán mis estudiantes y van a hacer una presentación cada uno de ellos en cuanto a 4 posiciones con el rapto de la iglesia. Una es el traslado parcial. Quiere decir eso que algunos se van y otros se quedan, y eso tiene sus complicaciones bíblicas que la vamos a estudiar a través de la palabra. Simplemente quiero decirles por ahora, informarles que tiene complicaciones bíblicas esa postura, porque entonces quiere decir que algunos cristianos sí son verdaderos y otros no. Entonces, si usted está lavado por la sangre de Cristo, se está lavado por la sangre de Cristo. Algunos han sido más productivos con su fe, algunos no tanto, pero todos son lavados por la sangre de Cristo. Y el que cree en Cristo Jesús y ha recibido a Jesús en su corazón y le ha confesado a Jesús con su boca, es salvo. Entonces, ese traslado parcial tiene complicaciones, porque entonces implica también sobre salvación, si salvamos o no nos salvamos. Entonces habla también que cuando Jesús dijo consumado es, entonces fue hecho todo completo la obra de Jesús, o es parcial. Entonces hay muchas dificultades con eso, la tribulación al traslado parcial. Y después hay otra manera, y es el rapto de las interpretaciones, y es después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación, el segundo punto, gracias. El segundo punto, después de la gran tribulación, ¿qué significa eso? Bueno, que algunos creen que la iglesia va a perdurar el tiempo de la gran tribulación, que la iglesia va a ser parte de la gran tribulación. La iglesia va a ser probada una vez más, la iglesia va a tener dificultades, la iglesia va a ser una vez más probada a su fe de vivir lo que vivieron al principio por los romanos, el imperio europeo. Los fieles creyentes, aquellos que fueron de muchas maneras en coliseos sacrificados y fueron mártires, fueron algunos hechos antorchas vivas y demás por la crueldad de los romanos, como Nerón y demás. Entonces hay una posición donde dice que la iglesia del Señor va a pasar por la gran tribulación, que va a pasar por todos los 7 años de la tribulación. La tribulación son 7 años, y entonces a la iglesia del Señor pasaría por todo eso. Hay un punto de vista, después lo estudiaremos más adelante. También está uno que dice que durante la tribulación, que la iglesia va a estar un tiempo, pero a la medida que se disfraza, que se quita el disfraz, el anticristo, la iglesia se va con el Señor. Y por último está la posición, mantengan ahí, gracias. La última posición del rapto de la iglesia, la interpretación es antes de la gran tribulación. Yo quisiera, como a nivel personal, como pastor y como papá y como esposo y como abuelo y demás, que esa fuera la posición mejor, antes de la gran tribulación, que nos podamos salir de aquí antes que empiece la gran tribulación. Pero a través de las escrituras vamos a descubrir cómo aporta ciertos versículos a endorsar cada una de estas posiciones y cuál debemos nosotros elegir a nivel personal, porque eventualmente todas tienen méritos, especialmente a las últimas dos. Durante la gran tribulación y entre la gran tribulación tienen grandes méritos de posibilidades. Bien, entonces vamos a lo que es cuando vamos ya a culminar los tiempos finales y la forma final del poder gentil mundial. ¿Cuál es la forma final del poder gentil mundial? Entonces volvemos a Apocalipsis. Apocalipsis 13, 1 al 3 dice, habla de las dos bestias, el anticristo y el profeta falso. Estos dos trabajan en combinación. El profeta falso es el que empieza a decirle a la gente, he aquí, el gran hombre, el gran hombre. Entonces, el hombre de la paz, el hombre que va a poder dominar todo el mundo, el hombre que va a ser nuestro líder, el hombre que tiene lo que se requiere para ser líder del mundo. Entonces,
aquí en Apocalipsis 13, 1-3, dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, esto es el apóstol San Juan escribiendo sobre sus visiones, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. De nuevo, esto habla de gobiernos, esto habla de naciones, y en sus cuernos 10 diademas. Esto habla de los nombres de esas naciones y lo legítimo de esas naciones, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, que aquí hablan que todas estas naciones están en contra del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, o sea que va a ser rápido y ágil, y sus pies como de oso, va a tener combinación de todo, y su boca como boca de león, va a ser una fiera. Y del dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Satanás es el que le da este gran poder a este personaje llamado la bestia, y vi de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. De nuevo, él va a querer duplicar cosas que Jesús hizo, como Jesús fue a la cruz, murió por nosotros, resucitó. Entonces va a tener una herida de muerte y se le va a sanar, y entonces la gente se va a maravillar, y toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia. Y después Apocalipsis 17, justo lo que son Apocalipsis 6 al 19, habla de todo el tiempo de la gran tribulación y todos esos personajes, la gran ramera también la Babilonia y todos esos personajes que van a aparecer allí, y yo voy a entrar en todo eso, simplemente decirles de lo que va a pasar junto a las naciones. Apocalipsis 17, 12 al 14 dice: y los 10 cuernos, otra vez, estas naciones que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino. Estos son personajes que van a aparecer y que están disponibles a tener autoridad. Pero en una hora, y cuando hablamos una hora, no estamos hablando de 60 minutos, ya estamos hablando de una semana o de un mes o un año, recibirán una autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces ya se programa la bestia y tiene toda su gente, toda la gente que le va a endorsar y toda la gente que le va a escuchar y toda la gente que él va a delegar su plan macabro. Estos tienen un mismo propósito. Todos tendrán un nuevo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, lo que la bestia diga, ellos van a hacer. Algo muy similar a lo que pasó con Hitler, en el tiempo de Hitler, que él dominó a todo lo que eran los políticos, y también dominó a todo lo que eran las fuerzas armadas de Alemania, con la proyección de todo lo que él decía hacia la gente. Entonces, aún gente que no quería hacer daño terminaron haciendo mucho daño a otros, simplemente porque la bestia en ese tiempo, Hitler, lleno de Satanás, tocado por el mismo Satanás, hizo toda esta maldad. Pero mira lo que dice la palabra: pelearán contra el Cordero, aleluya, y el Cordero los vencerá. Porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, todos estos ejércitos de estas naciones, contrarios a la voluntad de Dios, todos van a tener un encuentro en cierto lugar. La famosa batalla de los fines de tiempo, donde se culmina todos los tiempos. La batalla de batalla, la guerra de guerras. Yo pude ver, cuando fui a Israel, pude ver este valle llamado el Valle de Armagedón. Apocalipsis 16, 15, 16 dice: y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, el Señor hablándonos, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Prepárense, iglesia, vista del Señor. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora miremos. Les dije a ustedes que miraran Ezequiel 38 y 39, ¿verdad? Y en aquel tiempo yo daré a Gog, justamente, algo que nos habla sobre las naciones. En el tiempo de Noé se hacen todos estos estudios de qué nación se está tratando, y nos lleva directamente a la nación del norte de Israel, más al norte de Israel, que la nación de Rusia. A Gog, lugar para sepultarla allí en Israel, el valle de los que pasan del oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud. Porque es que Gog no viene solo, viene con una confederancia de otras naciones, y lo llamará
el valle de Amón Gog, el valle donde va a estar aplastado allí a las naciones que vienen en contra de los judíos. Y sabrán que yo soy Jehová, dice el versículo 28 y 29 de Ezequiel 38. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlo llevado al cautiverio entre las naciones, los reunirá sobre su tierra, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. O sea que ya eso está pasando, donde ya han regresado judíos de muchos lugares, de Etiopía, han llegado judíos que han llegado de muchas naciones allí a Israel. Entonces, pasando esta guerra, y cuando entran todos estos a amenazar, va a haber una devastadora batalla, y allí es cuando llega el Mesías. Después de esa batalla, Cristo iniciará el milenio. Cristo saldrá como vencedor y vendrá el milenio de Jesucristo. Salmo 2, 7 y 9 nos dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija del alfarero los desmenuzarás. Paramos hoy aquí por el tiempo, seguiremos hablando del milenio, qué significa para nosotros, y después miraremos lo que es el tiempo eterno, qué significará para nosotros el tiempo eterno, qué tenemos que hacer, qué va a haber allí, qué planes tiene Dios para cada uno de nosotros. Como ustedes ven, ¿por qué Dios nos previno? ¿Por qué Dios dejó todo este plan escrito? Había podido el Señor no dejarlo, ponernos a nosotros a la expectativa y tratar nosotros de más o menos pensar lo que va a pasar. Y si aún tenemos problemas cuando ya está escrito, ¿cómo lo interpretamos? Imagínense sin tenerlo escrito. Pero Dios, por su bondad y su amor, por su iglesia amada, decidió dejarnos en las escrituras plasmado lo que se da a venir, lo que viene ya a través de los profetas, a través del Nuevo Testamento, lo que dice, lo que el Señor Jesucristo habló en Mateo 24, los tiempos finales. Sí, estamos en tiempos finales. Ha habido un récord de terremotos, ha habido un récord de tsunamis, ha habido un récord de huracanes, hay un récord ahora de amenazas de guerra, nación contra nación. Como nunca antes hay aflicción, hay pestilencia, hay hambrunas. Aún a través de toda la tecnología que tenemos, hay muchas situaciones que están pasando. Vemos lo que está pasando en Venezuela, situaciones de hambre innecesaria porque es una nación muy rica. Vemos lo que está pasando en otras naciones donde están siendo muy afectados con inestabilidad, como los Siria y otras naciones como Líbano y otras más como Irak. Y sabemos que los tiempos finales están ya a la puerta. Por eso, mi recomendación es: sea vigilante, observe los tiempos, busque de Dios, no de entrar en temor o pánico. Yo siempre pido al Señor y le pido al Señor, le ruego porque nos dé una pauta, nos dé un tiempo, una prórroga para que se cumplan aún el tiempo de la iglesia y que podamos laborar para, como dice la palabra, Jesús lo dijo claro, pero todo esto es solamente comienzos de dolores de parto, solamente. Pero cuando ese evangelio se ha predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Que Dios les bendiga ricamente. Nos vemos la próxima semana aquí por Teología Práctica, Hogares sobre la Roca. Que Dios les bendiga ricamente.